Bien, nos habíamos quedado aquí. Por ejemplo, en los filtros. Ey, ¿por qué se ve así? Ah, ya. Bien. Eh, Son cuatro tipos de filtros básicos, ¿ya? Uno de ellos es el filtro pasabajo. Por ejemplo, un filtro pasabajo RL, ¿no? Miren cómo está conformado. La tensión de salida se toma en la resistencia, ¿ya? Un filtro RC, la tensión de salida se toma en el capacitor. Y estas son sus parámetros básicos, la magnitud, ¿no? Magnitud, la fase y la frecuencia de corte. La frecuencia de corte en el filtro ya les voy a mostrar qué es. Observen, esto de aquí es la función, la forma canónica de la función de transferencia de un filtro pasabajo. Ahora, todo esto de acá ustedes ya lo han visto en Bode, lo único que estamos haciendo es ponerle nombre. Solamente le ponemos nombre. Observen cómo es esto. 19 estamos hoy día, sí. ¿De qué fecha? ¿De qué? 11. Ya, observen. Por ejemplo, un filtro pasa abajo como este. B sub I. L creo que está por acá. L y R. Vamos a hacerlo para este. Un momentito. ¿Por qué no? ¿Por qué no funciona el borrador? ¿Por qué no funciona el borrador? Bueno, ya, después vemos. Ya. Mándenlo todo al dominio de L. Al dominio, perdón, de S. Un momentito, chicos. ¿Por qué no está funcionando esto? Pen Eraser. Un momentito. Bien. Pen Eraser. ¿Por qué está comportándose así? Esto de acá no me deja. Eh, Ley, ¿por qué no me está mostrando el dibujo? Un momentito, por favor, ya. Pasa que no me está dejando usar el borrador. A ver, un momentito, un momentito. A veces se bloquea esto.
Ya, a ver. Ahí va, ya, listo. Mil disculpas, estamos 19, 11, ya. Ya, lo primero que ustedes hacen es mandarlo al dominio de S. Entonces esto les queda así. BI SL R más menos B sub 0. Entonces la función de transferencia entre la salida y la entrada sería esto. R entre R más SL. Ya. Noten ustedes que aproximadamente tiene esta forma de acá. Si ustedes le quieren dar esa forma de ahí, ustedes pueden hacer, por ejemplo, factorizan el L y les va a quedar algo así. Sí, factoricen el L. Perdón, R, L más S. Y acá R. Entonces ahí les quedaría R, L más S. Ya. Ahora, a esto de acá se le está llamando, si lo pasan ustedes a S igual a J omega. A ver, ¿quién se acuerda qué cosa era J omega? ¿Qué cosa es J omega? Perdón, ¿qué cosa es S igual a J omega? ¿Qué estoy haciendo allí? Muy bien, medio punto Ceballos, régimen senoidal estable. Entonces, ya, ok, ya no hay problema. Entonces, B0 en BI sería igual a RL, R sobre L más J omega. Ya, pues acá si yo pongo que omega sea igual a RL, entonces aquí les queda la forma canónica del ¿cómo se llama? Del filtro pasabajo. ¿Ya? Aquí es con S porque todavía no he sacado aquí. Recuerden que si esto lo mandan a S, también les va a quedar omega C más S sobre omega C. Esta es la cara que tiene o sea, la función de transferencia de un filtro pasabajo de primer orden, ¿ya? De primer orden. Eh, Recuerden que acá ustedes también pueden expresarlo como bode. ¿Ya? Por ejemplo, tomen esto para la forma canónica del bode. ¿Qué sería? Factorizan RL, de aquí sería 1 más J omega RL. Un momento, omega C es... Sí, RL, ya, sí. Mm, Acá a ver qué cosa hice. Sí, a ver, factoricé el L y algo acá que... Ya, ya, entonces esto aquí arriba me queda RL. Se va, esto quedaría 1 sobre 1 más J omega R sobre L. Ya, ¿qué pasaría si yo hago esto? No, nuevamente, omega C es RL y esto va a ser el polo, pues, el polo. Entonces, la función de transferencia va a estar dada por esto. Ya, y esto ustedes saben reconocer. Esto de acá es el polo, pues. Esto de acá representa un polo en el semiplano izquierdo. Un polo simple en el semiplano izquierdo.
¿Cómo sé que es semiplano izquierdo? Ah, ya. Acá el polo son las raíces del denominador. Entonces la raíz del denominador sería 1 más j polo 1 igual a 0 para sacar la raíz. Entonces j omega sobre p1 igual a menos 1. Bien, entonces este negativo ya me indica pues que está en polo 1 igual a menos j omega y bla bla bla. Este negativo me indica que está en el semiplano izquierdo. Parte real, parte imaginaria, semiplano izquierdo, todo esto. Si esto fuese menos, ahí es un polo simple en el semiplano derecho. Porque a la hora que ustedes hayan la raíz sería 1 igual a j omega p1. Ya pues acá es positivo. Entonces estaría por acá, ¿no? Bien, para que ustedes sepan si está en el semiplano izquierdo o semiplano derecho. Ahora, ¿qué otra cosa más? Esto ustedes lo saben reconocer. Esto es así. Polo 1 por aquí. Esto va a venir así. Esta es frecuencia y esto es HJ omega. Ya, esta se llama respuesta del pasabajo. Ya, de un filtro pasabajo. O sea, nosotros ya lo hemos visto, solo que no le hemos puesto nombre, pero no le hemos dicho, ah, es un pasabajo. ¿No? Pero ahora ya le estamos poniendo nombre. Esto de acá era más. Era más. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos la magnitud, ya, ok. Se supone que esta de acá es el... De acá lo sacamos, de la magnitud la sacamos de ahí. Esta es la función de transferencia. Más j omega y acá omega c. ¿Cómo se saca la magnitud? Ah, ya, pues toman la magnitud de acá. Acá la parte real al cuadrado del denominador más la parte imaginaria al cuadrado, la parte real al cuadrado del numerador más la parte imaginaria al cuadrado del numerador. No hay parte imaginaria en el numerador, solo hay parte real, entonces le queda omega c. Sí, omega c. Acá, sí, sí, omega c. Aquí abajo la parte real, omega c al cuadrado, más la parte imaginaria, ¿no? Omega al cuadrado. Omega al cuadrado. Ya, ¿qué otra cosa más tenemos por hacer aquí? Sí, 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 ya. Ya pues, aquí ya la tenemos. Y omega c es r sobre l. Aquí sería r sobre l al cuadrado más omega al cuadrado. Noten que está en función de la frecuencia angular. Y así sucesivamente. Ustedes pueden sacar, por ejemplo, la fase. En cuanto a la fase, ¿qué tenemos? En el numerador tenemos solo omega c, la parte real, ¿no? Entonces, la fase sería e a la menos j omega, perdón, e a la j tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real, pero la parte imaginaria es 0. Ya pues, esto de acá es 0. Todo esto de acá es 0. Y recuerden, el número es así, la fase está acá, j teta. Teta, a ver, vamos a ordenarlo por acá, ¿ya? El numerador e a la j teta sería igual a, entonces acá está la fase,
teta del numerador. Este ángulo de acá es tangente a la menos 1. Bien, entonces ahí la fase de 0, la fase del numerador. Ahora la fase del denominador directamente lo vamos a sacar desde la tangente, ¿ya? Tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, omega, de acá estamos trabajando, aquí, omega, sobre la parte real, omega c. Bien, eso sería entonces el denominador. Entonces, al final la fase que les queda, fase del numerador menos fase del denominador, vale decir 0 menos tangente a la menos 1 de omega sobre omega c. En otras palabras, menos tangente a la menos 1 omega sobre omega c. ¿Cómo es que yo estoy restando todo eso? Esa resta se produce porque recuerden, en el numerador, en realidad nosotros tenemos esto, e a la j tangente a la menos 1 de 0. Y en el denominador, nosotros tenemos e a la j tangente a la menos 1 de omega omega c. Y esto es e a la j tangente a la menos 1 de 0 menos tangente a la menos 1 de omega omega c. Entonces les queda, en cuanto a la fase, numerador sobre denominador igual a e a la, esto es 0, ¿no? Y esto es menos, entonces les quedaría j veces menos tangente a la menos 1 de omega omega c. Ya, pues, y esto de aquí nuevamente es la fase. Esto de aquí es la fase, e a la j teta. Entonces la fase teta es igual a menos tangente a la menos 1 de omega omega c. Por eso es que yo puedo restar ángulos directamente, porque restar ángulos significa que estoy restando los argumentos del exponencial. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos acá. Ya, la frecuencia de corte ya la hemos sacado. Bueno, la frecuencia de corte es esta de aquí. La frecuencia de corte es esta de acá. Acá está, frecuencia de corte. Bien. Solamente son artificios matemáticos que se usan para hallar esas características. Ahora, miren, esta es la simulación en Bode. Es lo mismo que nosotros hemos trabajado ahorita, lo mismo que nosotros hemos hallado en este momento. Es lo mismo. Solo que antes no le dábamos nombre, ahora ya decimos que eso es un pasabajo. ¿Por qué se le denomina pasabajo? Miren cómo está la banda pasante o banda plana. Por aquí ustedes pueden inyectar la señal y 0 decibelios significa 1. O sea, en la escala normal, 0 decibelios significa 1. Entonces lo que entra, si por acá inyecto 2 voltios pico, es igual a lo que sale. Lo que entra es igual a lo que sale. ¿Ya? Si por acá inyecto 3 voltios pico, ¿no? Acá también a la salida va a salir P sub 0, va a salir 3 voltios pico. ¿Ya? Pero si yo inyecto para frecuencias mayores, por ejemplo a 2 kHz, decibelio negativo significa atenuación. Por ejemplo, si inyectan 3 voltios, le puede salir acá pues 0.5 voltios. Se atenuó la señal. ¿Ya? Y cambia la fase.
la fase también va a cambiar. Eso ya lo vamos a ver a través de un problema. Van a ver qué bonito es. Ahora, esto es un filtro pasa alto de primer orden. Miren dónde estoy tomando la tensión de salida. De igual forma, filtro pasa alto RC. Y también, ahí tienen, ¿cómo se llama esto? Sus principales características, ¿no? Tanto la magnitud como la fase, ¿no? Y la frecuencia de corte, ¿no? Y observen cómo es la función de transferencia de un filtro pasa abajo. Oh, perdón, este no es Low Pass Fighter, por favor, corrijan. Esto es High Pass Fighter. Filtro pasa alto, ya corrijan. Miren cómo es la función de transferencia. Vamos a trabajarlo primero con bode, rápidamente. Miren lo que nos dan. S más omega C. Vamos a llevarlo a la forma canónica de bode. Ponemos omega C aquí. 1 más S sobre omega C. S. Aquí va a ser 1 sobre omega C por S. 1 más S omega C. Y esto puede ser un K sub 0. Ya. K sub 0, el término constante. A ver, chicos. ¿Tiene o no tiene ceros esta función de acá? O sea, ¿tiene algún cero? ¿Tiene ceros o no tiene ceros? La función de transferencia. ¿Tiene polos? Ya. Pero ceros o polos me estás hablando, Ceballos. ¿Cero o polo? Ya, un polo. Ya. ¿Tiene ceros? Ojo, no te pregunto a ti si tiene ceros. Tú debes tener un montón, pero la función de transferencia, ¿tiene ceros? Ya. ¿Cuántos ceros? Ya. No se olviden, esto es un cero en el origen. En K, no. No, no, no. K sub 0 es término constante. Que yo ponga K sub 0 no significa que el sub 0 es 0, pues no. Ya K sub 1, ya. No creo. Esto de aquí es un cero en el origen. Y esto de acá es un polo simple. Semiplano izquierdo. Entonces, ¿cómo se dibuja el bode? Ya, vamos con el cero. El cero está en el origen, o sea, en 1. Y viene así. Con más 20 dB por década. El polo imaginemos que viene así. Más 20 dB por década. No sé cuánto será el K1, ¿ya? Después lo colocamos, ya. Y acá está el omega C. Ya, ¿cuáles son los puntos críticos? Perdón, esto es menos 20. Aquí es menos 20, disculpen. ¿Cuáles son los puntos críticos? Ya, muy bien. Ya, ok. Constante más pendiente. Ya.
Constante más pendiente. Pendiente más pendiente. Pendiente más pendiente. Ya. Más 20 menos 20, 0. Ya. Entonces, esta es la respuesta. Ojo que faltaría pues tomar en cuenta el término constante. El término constante lo único que haría es subir o bajar esto, nada más. Eso sería todo. Ya. Si nos quedamos solo con eso, observen cómo a frecuencias bajas hay esta atenuación de acá. El rojo parece menos 200. Ah, su madre. Sí, sí, tiene razón. Ya. Pero miren cómo en alta frecuencia, en frecuencias más altas, llego a la banda plana. Está en banda plana. Esa es la banda pasante, porque el resto va a atenuar. Observen, cuando nosotros simulamos, eso es lo que hemos obtenido, ¿no? Solo en frecuencias más altas llego a la banda pasante. Ahí es donde se deja pasar la señal. Y este es un filtro pasabanda, donde ahí están sus frecuencias de corte. Es la unión, noten ustedes, de un filtro pasa alto con un filtro pasa abajo. Frecuencias de corte, yo me refiero a cuando la potencia la potencia llega a la mitad, ¿no? Acá está pues en toda su potencia, ¿no? En banda plana, pero la frecuencia de corte que son a menos 3 decibelios, ahí la potencia disminuye la mitad. Ahora, si no lo ven en decibelios, es creo que potencia sobre raíz de 2, si no me equivoco, creo que era eso. A ver un momento, 1 sobre raíz de 2. Sí, 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 sí. Si lo ven, esto de acá es en escala lineal. La potencia ahí entra a raíz de 2. Ya, ahora, esas serían sus principales características, ¿no? Sus principales parámetros: magnitud, fase, frecuencia central. Frecuencia central creo que no necesita. Frecuencia central es esto, ¿no? Aquí es la frecuencia central. Frecuencias de corte serían estas, pues a menos 3 decibelios. Ya vamos a ver de qué se llama, a qué yo me refiero con factor de calidad. ¿Qué cosa es eso? Ahora, el ancho de banda es hasta donde llegan las frecuencias de corte, ¿no? Frecuencia de corte 1, frecuencia de corte 2. Entonces el ancho de banda, el B, sería frecuencia de corte 2 menos frecuencia de corte 1. Esto es el ancho de banda. Y esta es la función de transferencia. Observen, aquí la función de transferencia tiene un 0. Ceballos, ¿cuántos polos? Y por micrófono, por favor, ¿cuántos polos tiene? ¿Cuántos polos hay acá? 2, profe. Muy bien, 2 polos. No sé si son reales, no sé si son complejos conjugados, no sé si son reales y repetidos, eso no lo sé. Pero sí sé que hay un 0 en el origen y 2 polos. ¿Qué significa eso? Un 0 es esto. 2 polos, uno aquí. Imagínate el otro aquí. Entonces, ¿qué les va a quedar?
queda esto hasta acá, polo 1, polo 2. Pendiente más pendiente con pendiente, y como esto se sigue proyectando, más 20, menos 20, menos 20, más 20, menos 20, 0. Ya, pero menos 20 sería así. Entonces, esto sería su respuesta pasabanda. Acá está la banda pasante. Bien, eso sería el bode. Y ahí tenemos la frecuencia de corte en función del ancho de banda y de la frecuencia central. Wow, me da alergia a circuitos. Y la frecuencia de corte en función del grado de selectividad y de la frecuencia central. Bien. Fíjense, esto es el diagrama de bode de un filtro pasabanda. Es lo que acabamos de hacer, es lo que acabamos de hacer nosotros. Acá está la banda pasante. Por acá está la banda atenuada. Y el filtro rechazabanda. ¿Qué cosa? Ahí vienen a ser sus principales parámetros. De igual forma, ancho de banda, frecuencia de corte, frecuencia de corte en función del factor de calidad y del omega sub 0. Ya le voy a decir qué cosa es factor de calidad. Eso se va a entender más en adelante. Y esa es la función de transferencia de un filtro rechaza banda. Noten que acá hay dos polos y acá, perdón, dos ceros y dos polos. ¿Ya? ¿Cuáles son las desventajas de los filtros pasivos? O sea, de los filtros que son conformados por resistencia, capacitor e inductor. No pueden dar una ganancia mayor a 0 dB. Si ustedes quieren ganancia, ustedes deben de usar filtros activos con amplificadores, ¿no? Con opanes. El efecto de carga reduce la ganancia del filtro. Ya vamos a ver de qué se trata todo eso. Reduce la ganancia del filtro y también reduce la banda pasante, ¿no? Para mejorar estos puntos se utilizan filtros activos. Ahí tienen la respuesta de un filtro rechazabanda. O sea, en este punto de la banda no pasaría una señal. Por acá sí puede pasar. Ahora, antes de entrar a resonancia, damos acá una idea. Esto sería la respuesta ideal de un filtro pasabajo. ¿Qué significa? Aparte, todo lo que venga entre estas frecuencias de aquí va a dejar pasar. Va a dejar pasar. Pero por encima de estas frecuencias ya no va a pasar nada. Cuando digo va a dejar pasar aquí en la señal de entrada, ¿no? Que puede variar entre estas frecuencias de aquí y no va a haber problemas, se le va a dejar pasar. Pero si ustedes varían la frecuencia por encima del omega C, no van a pasar. Entonces lo que idealmente es un rectángulo, en la vida real es lo que hemos estado viendo esto. Ahora, si ustedes aumentan el orden del filtro, verían esto. Cada vez más aumenta la atenuación. De la misma forma para un filtro pasa alto. Su respuesta ideal sería así. Antes de esta frecuencia no pasa nada. Después de esta frecuencia pasa todo. Pero en la vida real se va a ver esto. Y conforme aumenta el grado del filtro, aumenta
aumenta eh, la atenuación. ¿Ya? De eso se trata. Ahora, resonancia, tomen como ejemplo los siguientes circuitos en serie y en paralelo, RLs en serie y en paralelo. Estos circuitos están o entran en resonancia cuando sus reactancias capacitiva e inductiva son de igual magnitud. Por lo tanto, se van a anular. Se van a anular. Por ejemplo, en serie, su impedancia equivalente en serie, el Z, ya saben que esto es J omega L menos J omega C, y esto es R. Entonces la impedancia equivalente es R más J omega L menos 1 sobre omega C. De la misma forma aquí, ¿no? Acá yo lo estoy sacando como admitancia. Entonces, en esta condición, ¿no? Cuando las reactancias capacitivas e inductivas son de igual magnitud, la impedancia se vuelve netamente, la impedancia o la admitancia se vuelve netamente resistiva. Por lo tanto, la corriente y la tensión están en fase. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si ustedes tienen Z igual a R más J omega L menos 1 sobre omega C, si yo estoy diciendo que la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva, entonces todo esto va a ser igual a cero. Si son iguales, tiene que ser igual a cero. O sea, la suma final es igual a cero. Noten que la impedancia está dada por una parte real más una parte imaginaria. Entonces, que las reactancias inductivas y capacitivas sean iguales, en el fondo me está diciendo que la parte imaginaria de la impedancia sea igual a cero. Entonces, ¿cuándo se da la resonancia? Cuando la parte imaginaria de la impedancia sea igual a cero. O sea, esto, la parte real de Z es igual a R. La parte imaginaria de Z es igual a J omega L menos 1 sobre omega C. Ya, pues y eso tiene que ser igual a cero, ¿no? Por condición de la resonancia, ¿no? La parte imaginaria tiene que ser igual a cero, entonces J, perdón, omega L menos 1 sobre omega C es igual a cero. De acá ustedes pueden obtener la frecuencia. Omega 0 es 1 sobre raíz de LC. ¿Y qué significa 1 sobre raíz de LC? Esto sería la frecuencia de resonancia. A esa frecuencia se cumple esta condición, que ambas reactancias, capacitiva e inductiva, son iguales. Y ahí netamente se va a volver un circuito resistivo. Por ejemplo, impedancia para un circuito RLC en serie. Noten que mientras menos resistencia, aquí se cierra más la banda pasante de la impedancia. Acá en baja frecuencia domina la reactancia capacitiva y en alta frecuencia domina la reactancia inductiva. ¿Por qué se da esto? Porque si está en serie, Z es igual a R más J omega L menos 1 sobre omega C. Ya, pues en baja frecuencia, si esto es pequeño, todo este término va a ser muy grande, mucho más grande que esto, pues. Por eso es que en baja frecuencia domina la reactancia capacitiva. Pero acá, R más J omega L menos 1 sobre omega C, cuando estamos en alta frecuencia, 1 sobre algo que crece mucho tiende a ser muy pequeño, pero si es eh, si el omega es proporcional, ¿no?, a la frecuencia, bueno, obviamente frecuencia es lo que está aumentando, este término gana, pues se hace muy grande. Entonces en alta frecuencia domina la reactancia inductiva. De acá
es puramente resistivo. La impedancia es mínima alrededor de omega sub 0. Y ese es el módulo de la corriente. A esto se le denomina selectividad. Un filtro selectivo es un filtro que toma un menor intervalo de frecuencia en su banda pasante. ¿No? Entonces, menor resistencia, mayor Q o mayor selectividad. A eso se denomina, eso significa mayor selectividad. Su banda pasante es bien pequeña, ¿no? La corriente es máxima alrededor del omega 0. Y ahí está la admitancia en paralelo. En baja frecuencia domina el efecto de la reactancia, de la ¿cómo se llama? Reactancia, impedancia, conductancia inductiva. Y en alta frecuencia domina el efecto de la conductancia capacitiva. La admitancia es mínima alrededor de omega 0. Ya, esto por ejemplo es muy alta selectividad. Es decir, yo quiero nada más este punto de frecuencia, ¿no? En ese punto de frecuencia es muy alta selectividad. Su banda pasante es muy fina. Para este caso, menor conductancia, mayor selectividad. La tensión de salida es máxima alrededor del omega sub 0. Y esas son el resumen de algunas características, ¿no?, de los circuitos resonantes en serie paralelo. Bien. Y ahí están las referencias. La teoría ya la acabamos. Solo me resta mostrarles esto. Esto de acá. Ya. Esto del efecto de carga reduce la ganancia del filtro. Ya, observen. Vamos a hacer una simulación. Esto lo van a tener en cuenta o van a entenderlo mejor con simulaciones. Ya, veamos un filtro pasabajo simple. ¿Ya? Este es un filtro con una frecuencia de corte de 1 kHz. Ya, acá va a estar el out de la salida. Ya, vamos a simularlo en frecuencia. Esta frecuencia, no sé, pues 10, 100K. Ya. Vamos a simular. Ya, ahí tienen un circuito con una frecuencia de corte de 1 kHz. ¿Qué significa? Que a menos 3 decibelios, o sea, ustedes, acá está su banda pasante, ¿no? La banda plana, 0 dB aproximadamente, y a eso le resta menos 3 decibelios. Ya, pues. Menos 3 decibelios, 1 kHz. Ya, la banda pasante es lo que está plano, ya. La banda atenuada es esto. ¿A qué yo me refiero con lo del efecto de carga? El efecto de carga es que si ustedes tienen si ustedes tienen esto, este es el filtro normal, pero el filtro tiene que ir a algún sitio o algo se le tiene que colocar al filtro. Ya, pues acá le ponen otra resistencia. Esto es la carga. Pongámosle una resistencia, no sé, pues no sé, mientras más alta sea la resistencia no va a haber problema, el efecto de carga no se va a sentir. Por ejemplo, pónganle 20K. Observen cómo casi no va a cambiar.
casi no cambió. Pero ahora pónganle 2K a la carga, varíenla, reduzcanla. Miren, miren cómo se redujo esta ganancia. De lo que estaba en cero, ahora está en menos 4 décimos. A eso se refiere con el efecto de carga reduce la ganancia del filtro. Bien, ahora, si nosotros, por ejemplo, ya, hasta ahí, ¿se entiende? ¿Se entiende, señores, lo que les estoy mostrando? Ya. Ahora vamos, esto de acá es un filtro de primer orden, ¿ya? Filtro pasivo de primer orden. Ahora vamos a colocar más, vamos a poner más orden en el filtro. Por ejemplo, uno de segundo orden. ¿Dónde estás? Ya. Ya. Segundo orden. Mire. De primer orden, segundo orden. Miren cómo ha cambiado. La línea azul es de segundo orden. Por lo tanto, he logrado una mayor atenuación. Por ejemplo, a 10 kHz, más o menos, o por ejemplo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, a 6 kHz, con un filtro de primer orden lograba una atenuación de menos 16. Ya, segundo orden, yo estoy logrando una atenuación de menos 32 decibelios. ¿Qué significa esto? Que se va a hacer más chiquita la señal, pues. Pero perdí banda plana. Perdí banda plana. La banda pasante ahora se redujo. Vamos a poner un filtro de tercer orden, ¿ya? O de cuarto orden, ¿por qué no? Ya, miren. Ya, el rojo, fíjense, se acerca más a lo que es un filtro ideal, pero la banda pasante se ha reducido. Entonces, cuanto ustedes tengan mayor orden en el filtro, van a llegar a lo ideal. Esto es lo ideal, el filtro pasa abajo, pero lo real es esto. Conforme le aumenten el orden, va a pasar esto. Van disminuyendo la banda pasante. Ya, hasta ahí, señores, ¿se ha entendido de los problemas que trae trabajar con filtros pasivos? ¿Hasta ahí se entiende? Ya, los demás, ¿algún problema? Ya. Vamos ahora a poner un problema que es más o menos lo que ustedes han estado viendo en su laboratorio, ¿ya? Pero lo vamos a hacer al revés. Ya. Vamos a simular aquí un filtro pasa alto, por ejemplo, ¿ya? Un filtro pasa alto. Y vamos a ver lo siguiente.
Y ese es un filtro pasa alto. Y simulamos. Ya, ahí está la respuesta del pasa alto. Ahora, ¿qué significa todo eso? ¿Qué significa atenuación y todo eso? Ya, vamos a hacer esto. Vamos a imaginar, eh, a ver, uy, ¿qué? Un momentito, un momentito, un momentito. Ya, ahora sí. Vamos a situarnos en 100 Hz. Y, ¿cómo era esto? Plot settings. Ya, cursor position. Ya, ahí va. Ya. A 100 Hz tenemos menos 20 dB. Entonces vamos a copiar esto. Ah, ah, ya. From clipboard, ¿se puede? Ah, sí. Ya. Observa, Ceballos. Ya. Ahí tengo el diagrama de Bode. Del diagrama de Bode vamos a llevarlo al diagrama de tiempo. ¿Ya? Nota tú que estamos trabajando aquí, o vamos a trabajar aquí a 100 Hz. Entonces imaginemos, o vamos a reconstruir de la frecuencia, vamos a llevarlo al dominio del tiempo. Entonces, de la magnitud, ¿qué cosa tenemos? Tenemos menos a 100 Hz, tenemos menos 20 decibelios. Ok, vamos a suponer de la magnitud y fácil. Ah, no, 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 esto no, esto no, esto no. Vamos a suponer que tenemos el siguiente circuito. Ya, acá a BI le vamos a agregar una señal en el tiempo de 1 voltio pico de amplitud a 100 Hz. Es decir, le estamos inyectando esto, pues. Tiempo y acá 1 voltio de amplitud. 1 voltio pico de amplitud. Con 100 Hz. Ya, ¿qué es lo que vamos a obtener de acuerdo a esta respuesta pasa alto? No, si nosotros inyectamos esta señal de acá, aquí a la entrada, ¿por qué no lo hago?
Ya. Si nosotros inyectamos eso en la entrada, ¿qué cosa nos va a salir acá? ¿No? Dada esta respuesta en frecuencia del circuito. Ya, primeramente, en magnitud, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que X decibelios o Y decibelios es 20 logaritmo de la función de transferencia B0 sobre BI. Ya. De la respuesta del filtro en o a f igual 200 Hz, obtenemos menos 20 decibelios. ¿Ya? Menos 20 decibelios. Ah, y otra cosa, ¿por qué es que acá le estamos inyectando 1 voltio AC? ¿Por qué le inyectamos 1 voltio AC? Ya, observen, nosotros tenemos, por otro lado, ¿no? B0 sobre BI es la función de transferencia. Ya, pues, pero si a BI le inyectamos 1 voltio AC, ya, pues, esto es HDS por BI, y BI es 1 voltio, perdón, esto sería por 1. Y entonces lo que yo mide en B0 me va a dar la función de transferencia. Por eso yo estoy haciendo ese truco, ¿no? Para medir la función de transferencia, a BI le pongo igual a 1, ¿no? Para que cuando yo mide el B0 sea la función de transferencia. Ahora, aquí sería menos 20 dB, acá sería 20 logaritmo de B0 sobre BI. Entonces, eh, esto sería 10, perdón, acá sería menos 20 sobre 20 igual a logaritmo de B0 sobre BI. Entonces B sub 0 que es igual a BI por 10, 20 sobre 20. BI ¿cuánto es? BI hemos dicho que es 1 voltio pico. O sea, 1 por 10 a la menos 1 sería 0.1 voltio pico. Entonces yo ya sé que B0 a 200 Hz va a ser 0.1 voltio pico, habiéndole yo inyectado 1 voltio. Y en cuanto a la fase que nosotros tenemos, la fase aquí es positiva. ¿Por qué no salió? A ver. Pucha, madre. Ya, a ver. Nuevamente. Fase. Ya, eh, ya mejor así. No se puede mover. Ya, mejor así. Ya. Screen de nuevo. No, no, no. No era así. Ya, 84 grados. Ya, bien. 84, ya. En cuanto a la fase que tengo, que a 200 Hz
tenemos que la fase es ¿cuánto? 84.31. Ya, ahora yo quiero hallar, de acuerdo a la fase, yo quiero hallar, eh, yo quiero hallar el time delay, el desfasaje en el tiempo. Nosotros, o sea, ustedes han visto en el laboratorio lo siguiente, ¿no? Que acá viene algo así, acá está el desfasaje, el delta T, y acá está el eje de la fase, ¿no? En cuanto a fase, perdón, un periodo equivale a 360 grados. Un delta tiempo equivale a una fase que yo no sé. Entonces, teta por periodo, o lo que es lo mismo, teta por 1 sobre frecuencia, es igual a delta t por 360 grados. Yo quiero esto de aquí, por lo tanto, delta t es igual a teta por la frecuencia sobre 360 grados. ¿Es así? A ver. Ya. Esto sería 84 sobre 31 por la frecuencia en la cual estoy trabajando, que es 200 Hz, sobre 360 grados. ¿Cuánto sería el delta tiempo? 84.31 por 200, 360. Hay algún error acá que estoy cometiendo. A ver, un momentito. Un momentito. Hay un error ahí que estoy cometiendo. Time delay. Teta. Teta por. Teta por. A ver, hay un error acá que estoy cometiendo, señores. A ver si me ayudan. Un periodo es 360. Un periodo significa 360 grados. Delta T es esto. A ver, teta por periodo es igual a teta. Dan delay. A ver, creo que alguien ya vio mi error. Esperemos que sí. La F no era 100. Oh, 100, ya, 100, 100, 100. Estoy hasta el 100. Entonces, esta era 100. Ya, mil disculpas. Pero aún así sigo teniendo un error acá. Acá hay algo. Delta T son grados. Ah, la frecuencia va abajo, ¿no? Sí, tienes razón. Mucha del medio punto, Ceballos. Ya, eso sería teta sobre frecuencia por 360. Ahí va. Ya, gracias, Ceballos. Medio punto ahí tienes. Teta, entonces es ¿cuánto? 84.31 sobre la frecuencia que es 100 por 360. 2.34 milisegundos. Ya, ¿qué es todo lo que yo he hallado aquí? Vamos a ver.
significa que si yo tengo acá un voltio pico con 100 Hz, acá está el capacitor y acá está la resistencia y acá está más o menos B sub 0. B sub 0 me está dando 0. ¿Cuánto? Un voltio pico con un desfasaje en el tiempo de 2.34 milisegundos. Es decir, nuestra gráfica sería así. La entrada en rojo, por ejemplo, ya, desfasaje positivo. Cuando yo veo aquí que los grados son positivos, significa que como estoy tomando esto de la salida, como los grados aquí del desfasaje son positivos, significa que la salida adelanta la entrada, ¿no?, en tantos grados. Esto de acá es el Bin. Bin, acá es un voltio pico. Esto acá es el Bin. El Vout es este. Vout es este. Aproximadamente. Acá está el delta T de 2.34 milisegundos. Acá está el B sub 0. Acá está el 0.1 voltio. Eso es lo que yo voy a ver en el tiempo. Nosotros acá estamos graficando para muchas frecuencias. Muchas frecuencias. ¿Ya? Pero yo solamente le estoy inyectando a ese circuito una señal de un voltio pico a 100 Hz. ¿Y cómo yo sé que esta señal, la azul, la de salida, adelanta la entrada? Porque cuando yo he visto la fase aquí, en el gráfico de Bode, la fase es positiva. Y que la gráfica y que la fase sea positiva es que se está adelantando a la salida, a la entrada, perdón. Si la fase fuese negativa, significa que está en retraso, está en atraso con respecto a la entrada. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo voy a ver. Hasta ahí, ¿se entendió? Ya, lo demás, bueno, vamos a simular. Acá yo grafiqué en la entrada, perdón, grafiqué en la frecuencia. Vamos ahora a graficar en el tiempo. Quitamos esto. Entonces le vamos a agregar una senoide de 1 voltio con frecuencia 100 Hz. Y vamos a simular en el tiempo. Edit Simulation Command. ¿Tiene esto? ¿Tiene esto? Bueno, ya, Edit Simulation Command. Vamos a poner, no sé, pues 15 veces la frecuencia, ¿ya? O sea, 15 periodos, vamos a poner, ¿ya? Para ver dónde está el, ¿cómo le llamamos a esto? Para ver dónde está, hasta dónde llega el transitorio. Acá está la entrada, perdón, la salida, y acá le vamos a poner entrada.
y simulamos la salida, la entrada. Ya, observen aquí. Vamos a dejar varios periodos no vamos a tomar en cuenta varios periodos, ¿ya? Porque vamos a trabajar en la parte más estable. Vamos entonces acá a darle a Tran y vamos a pedirle que nos grafique desde los últimos dos periodos, desde 13 en adelante. Solo nos grafica los dos últimos periodos. Ya, observen la entrada, la línea azul, 1 voltio pico. Observen la salida, 100 milivoltios pico. Y eso fue lo que nosotros ya habíamos presagiado aquí. 0.1 voltio pico a la salida. Yo le inyecto 1 voltio a 100 Hz, sale 0.1 voltio a la salida. Ahora veamos el desfasaje. Noten cómo la salida se está adelantando a la entrada. La línea verde se está adelantando a la línea azul, que eso también lo presagiamos. Ahora vamos a ver cuánto hay de desfasaje en el tiempo. Ya, acá tenemos línea 1, acá estamos con la línea 2. Ya. Miren la diferencia del tiempo, 2.34 milisegundos. A nosotros nos salió 2.34 milisegundos. Entonces, noten ustedes que mientras estén trabajando en la parte de la banda atenuada, lo que ustedes le inyecten va a salir menos tensión. Ustedes le inyectaron 1 voltio, están con un 0.1 voltio a la salida. ¿Por qué? Porque están con la banda atenuada, están en la parte de la banda eliminada. Y se atenúa porque, bueno, acá ustedes ven los decibelios negativos. Ah, no, 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 no. Ya, ahí está. No, no se puede. Ya. Esto es de forma al revés, o sea, de forma al revés hemos razonado que en el laboratorio. Entonces yo les podría dar a ustedes, les podría decir ya, a ver, en este punto, por ejemplo, 100, 200, 300, 400, a 400 Hz, o yo inyecto una señal senoidal de 0.5 voltios pico a 400 Hz. De acuerdo a la respuesta en frecuencia que aquí ustedes tienen a 400 Hz, muéstrenme la respuesta en el tiempo, ¿no? Todo esto de acá es respuesta en el tiempo. Hemos pasado de respuesta en frecuencia a respuesta en el tiempo. O sea, con los datos de la respuesta en frecuencia de ese circuito hemos pasado a respuesta en el tiempo. ¿Se entendió? ¿Se entendió, señores? Ya, los demás. Sí, seguramente. O no están, lo más probable es que no estén. Ya, ahora un último problema. Después no se quejen. Después no se quejen. Ya. Un último problema. Por ejemplo, de resonancia. Por ejemplo, ayer la frecuencia de resonancia del siguiente circuito.
Sí, no hay problema. Por mí no hay problema. Ya, acá tienen ustedes un circuito. Vamos a sacar la frecuencia de resonancia. Ya, para esto entonces tenemos que sacar la impedancia. Por lo tanto, desde el punto, esto de acá lo llevamos al dominio de S, 1SC, SL. ¿Qué tenemos entonces hasta aquí? R más 1 sobre SC, por lo tanto el Z va a ser SL en paralelo con R más 1 sobre SC. Esto significa que sería SL R más 1 sobre SC sobre SL más R más 1 sobre SC. Sí, sí, ahora sigan trabajando con esto. SRL más LC sobre, a ver, R más más SL más 1 sobre SC. Ya, ahora todo mándenlo al régimen senoidal estable. Entonces, Z va a ser igual a qué cosa? J omega RL más L sobre C. R más J omega L más, acá menos en todo caso, menos J omega C. Y acá denle la forma, pues LC más J omega RL. Ya. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos llegar a una parte real más un número, necesitamos convertir la impedancia en totalmente una parte real, totalmente en la parte imaginaria, para que después tomemos que la parte imaginaria, por condición de resonancia, la parte imaginaria de Z sea igual a cero. Entonces, para resonancia, tomaremos la parte imaginaria de Z sea igual a cero, y de ahí calcularemos el omega sub cero, la frecuencia de resonancia. Así como está el número, no está no, así como está ahorita el Z, no está así. Por lo tanto, tenemos que trabajarlo. Esto es más que nada álgebra, ¿ya? Esto es álgebra. Álgebra así pesada. LC más J omega RL. Lo multiplicamos por la conjugada R menos J omega L menos 1 omega C. R menos J omega L menos 1 omega C. Ya, entonces aquí, ¿qué quedaría? R al cuadrado más omega L menos 1 omega C. Todo esto al cuadrado. Y arriba quedaría todo esto, pues, ¿no? Que lo vamos a proceder a trabajar. Ya no queda espacio. Ya, entonces, en el numerador, ¿qué cosa está quedando? LC más J omega RL por R menos J omega L menos 1 sobre omega C. Ya, entonces acá tendríamos RL sobre C menos, pasamos para acá, JLC, todo esto por omega L. Wow, salió un numerazo. Ya. Sí, sí, bueno, que sigo.
Ya, ya, el LC lo he distribuido por R y el LC lo he distribuido para acá. El otro sería más J omega R al cuadrado. ¿Sí? L al cuadrado. R al cuadrado L. Ya, ahora menos menos, no, menos por menos, menos J al cuadrado, ya, menos J, entonces más omega R L, omega L menos uno sobre omega C. Ya, ahora le damos la forma de la parte real, RLC más omega RL por todo esto, más J veces omega R al cuadrado L menos LC omega L menos 1 omega C. Ya, eso sale en el numerador. En el denominador es un número K, ¿no? K que es real. Vamos a ponerlo así, ¿ya? R al cuadrado más omega L menos 1 omega C al cuadrado, y esto es K, y esto es real. Por lo tanto, el Z va a ser igual a esto. A la parte real más J veces omega RL R al cuadrado L menos LC omega L 1 sobre omega C sobre K. Y esto va a ser igual a real sobre K más J por todo esto sobre K. Ya, ahí ya obtuve esto de acá. Ya obtuve eso de ahí. Entonces, a partir de ahí, ya puedo hacer para resonancia la parte imaginaria de Z igual a cero. O sea, J por todo esto sobre K igual a cero. No, J no, simplemente esto. Entonces, ¿qué me queda? Omega R, L, R al cuadrado L es igual a LC omega L menos uno sobre omega C. Vamos a usar otra página. Eh, ya, vamos a hacer esto. Ya, ya, ya. No, la maté. Ya, bueno, acá está. Y ahora voy. Pues, ya. Vamos a borrar esto. Ya.
Ya, entonces, para la condición de resonancia, la parte imaginaria de Z tiene que ser igual a cero. Entonces, todo esto sobre K es igual a cero. Entonces, queda al final K por 0 es igual a cero, les va a quedar esto. Ya. Y quedaría omega R al cuadrado L L con L se va. ¿Qué más? ¿Qué más toca hacer? Ya. Ah, multipliquen todo por W por omega, quedaría omega al cuadrado R al cuadrado por C igual a omega al cuadrado L menos 1 sobre C. Sí, menos 1 sobre C. Lo vuelven a multiplicar por C, les quedaría omega al cuadrado R al cuadrado C al cuadrado omega al cuadrado LC menos 1. Ya, pues entonces de acá factorizan omega al cuadrado, R al cuadrado, C al cuadrado, menos LC igual a menos 1. Ah, no, entonces lo ponen para el otro lado mejor. 1 es igual a, o mejor dicho, omega al cuadrado LC menos R al cuadrado, C al cuadrado es igual a 1. Ya, pues entonces omega que es igual raíz de LC menos R al cuadrado, C al cuadrado, 1. Y esta es la frecuencia de resonancia. Ya. Noten que hemos hecho, hemos hallado primero la impedancia equivalente y de la impedancia equivalente yo lo tengo que llevar a un número puramente real más puramente complejo. Y a partir de ahí hallo tomo el imaginario del número complejo, lo igualo a cero y ahí ya saco finalmente la frecuencia de resonancia. A esa frecuencia va a resonar el circuito. Más que nada, este tipo de problemas son algebraicos, ¿ya? Netamente algebraicos, puramente algebraicos, así que no hay que temer ahí, son puramente algebraicos. Después, o sea, el resto es hasta mecánico, simplemente guiarse del álgebra y ser bueno en eso, vamos, no equivocarse. Bien, ¿se entendió? Bueno, tendría que preguntar, Ceballos, ¿se entendió? Porque el resto creo que no está. Ya. Bien, Ceballos, hemos terminado la clase y hemos terminado el curso. Sí, es que es engorroso, esta parte es engorroso. La de resonancia es engorrosa, es trabajosa. Si lo vuelves a hacer te vas a dar cuenta que es el mismo chiste. No hay mucho ahí que pensar. Eléctricos, grupo 1, 18. Sí, no te queda otra. Terminamos el curso, Ceballos. Terminamos el curso. Ya. Así que espero lo mejor